Comienzo yo con la primera de las ponencias, que es la de la evaluación del conflicto. ¿Por qué es importante evaluar el conflicto? Aquí en esta diapositiva podéis ver que yo he puesto unos hilos, un metro, unas agujas. ¿Por qué es importante evaluar el conflicto? Porque el conflicto hay que hacer un buen diagnóstico del mismo. Y para hacer un buen diagnóstico tenemos que tomar unas buenas medidas. Tenemos que utilizar unas buenas telas. Tenemos que utilizar unos buenos hilos. Y debemos hacer un buen traje. Debemos de ir a la sastrería para poder definir exactamente cómo es ese conflicto. Porque los conflictos en la vida cotidiana nos los encontramos por la calle. Nos encontramos una persona que ha eructado comiendo en un restaurante porque le ha parecido bien y a nosotros no nos ha parecido bien, eso puede generar un conflicto. Nos encontramos en la comunidad de propietarios un vecino que pone las sábanas y las tiende y el otro que no le ha parecido bien que las tienda. Nos encontramos a personas en la misma familia incluso que le apetece comer sin camiseta y a otro miembro de la familia no le parece bien que coma sin camiseta. Y eso genera conflictos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dar una buena opción, hacer una buena evaluación del conflicto, para poder hacer un buen diagnóstico del mismo, para poder decirle a la persona que viene con el conflicto a nosotros cuál es la mejor alternativa posible que tiene? Si esa alternativa va a ser hacer una conciliación, hacer un arbitraje, hacer una mediación o judicializarlo, ¿por qué no? Quizá en un caso determinado sería judicializarlo, pero hay infinitas posibilidades y para eso debemos de tener primero un buen análisis, una buena evaluación para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo hacemos los mediadores una buena evaluación del conflicto? Nosotros, cuando las personas nos comunicamos, nos damos cuenta, como vemos en esta diapositiva, que dependiendo del filtro con el que nosotros veamos la realidad, dependiendo de cómo sintamos, cómo tengamos el gusto, si nos gusta el agrio, si no nos gusta, cómo escuchemos, si escuchamos más los agudos, menos, cómo vemos, si vemos más colores, vemos menos colores, qué costumbres nos han enseñado en casa, qué creencias tenemos, cuáles son nuestras motivaciones, vamos a ver la realidad de determinada manera, dónde estemos posicionados. Depende de si estamos a la derecha o a la izquierda, veremos un 6 o veremos un 9. Y eso nos va a llevar a que nuestra comunicación pueda ser una comunicación disruptiva. Por lo tanto, desde la escuela, lo que hacemos los profesionales al hacer la evaluación del conflicto es ver qué tipos de personas son las que vienen al conflicto. Hacemos un mapeo del conflicto. ¿Cuáles son las personas que acuden a nosotros? Cuando acuden esas personas a nosotros, vemos qué intereses tienen, qué necesidades son las que tienen, para poder determinar si su posición es una o es otra. Ver qué intereses son los que de verdad van a poder ayudar a resolver el conflicto y cuáles son sus necesidades. Y así poder hacer como Hermes y en vez de hacer la guerra poder crear un arco donde se puedan entrelazar y para poder darles una buena resolución. Ese mapeo es muy importante porque ese mapeo es el que nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico de este conflicto que nosotros tenemos delante. Esta diapositiva que os voy a poner ahora, los que sois de Madrid vais a reconocer el plano del metro. Es muy importante que sepamos que cuando nosotros estamos ante un conflicto, lo que vemos es como este plano.
Nosotros vemos, vosotros que sois de Madrid, aquí veis Madrid, pero Madrid es este plano. Con este plano podéis desplazaros a cualquier parte de Madrid, pero Madrid no es solo este plano. Este plano recoge un trocito muy pequeño de lo que es Madrid. Este plano recoge un trocito muy pequeño. Madrid es muy amplio. El concepto de Madrid, el plano de Madrid abarca muchísimos edificios, muchísimos parques. Es enorme visto desde fuera. Estamos ante un cuadro. Este cuadro es el caso que nos llega a nosotros nos llega un caso, nos llega un conflicto, nos llega el caso, pero ¿es solamente eso lo que tenemos que tratar? ¿Lo vamos a llevar a los tribunales solo este trocito o vamos a ver el diagnóstico general? O sea, yo aquí detrás de mí tengo una pirámide donde lo que se ve son las posiciones en la punta de la pirámide, muy pequeña. Lo voy a aprovechar porque estuve dando una clase aquí y lo tenía. Vemos que son más grandes los intereses y vemos que las necesidades son muchísimo más grandes y tenemos que encontrarlas cuáles son. Vemos que el mapa del Metro de Madrid no es el territorio de Madrid y, por tanto, debemos avanzar e ir más allá, porque lo que el conflicto nos demuestra es que cada persona tiene una necesidad y esa persona quiere tener una satisfacción, quiere ganar. A mí me encanta siempre que veáis esta diapositiva porque no todos nos gustan los mismos resultados, sin embargo, todos queremos quedar felices. Por eso la importancia de hacer una buena evaluación al conflicto y hacer un buen diagnóstico. Por eso la importancia de acudir a buenos profesionales que puedan determinar qué traje necesitas. Que si tú quieres el color naranja, es posible hacerte un traje con el color naranja. Es posible que encontremos un naranja que vaya con tu piel, que vaya con tus ojos. Es posible. Y no es posible si vamos a Zara o vamos al Corte Inglés a comprarte el traje. No es posible si vamos a la ley donde nos da el artículo tal, el artículo cual. Es posible cuando encontramos la flexibilidad, cuando encontramos el hilo correcto, cuando encontramos una máquina de coser que cose esa tela, cuando encontramos un dedal para no pincharnos, cuando podemos hacerte el traje como tú lo necesitas. A mí la presentación de hoy me gustaría terminarla con esta frase que nos va a hacer reflexionar de Gandhi, que dice: cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Yo esta mañana os invito a todos los que estáis aquí a que hagáis una reflexión y a que, pensando en el conflicto que todos llevamos con nosotros en nuestras relaciones humanas en la vida cotidiana, pensemos en si lo queremos ver este conflicto como una oportunidad o como un fracaso. Ver el conflicto como una oportunidad. Yo os invito a todos a que esta mañana pensemos si queremos ir a las alturas, ir hacia arriba y volar hacia lo alto, como las águilas. Y sin quitar más tiempo, va a ser una mañana donde va a estar todo entrelazado y a mí me gustaría darle la palabra ahora a Ansel Guillamat para que desde su perspectiva psicológica nos hable también sobre la teoría y el análisis del conflicto. Muchísimas gracias y te paso la palabra, Ansel.